¿Qué es la unidad de terapia intensiva? Es una unidad importante e imprescindible de un nosocomio que trata a pacientes con enfermedades o estados patológicos graves, las cuales requieren tratamiento farmacológico y monitoreo continuo. Menciona las diferencias entre la UCI y UTI. La unidad de cuidados intensivos es una unidad de cuidados de enfermería dados a pacientes crónicos que requieren vigilancia y atención médica continua y especificada, a diferencia de la unidad de terapia intensiva, que es la instalación especial dentro del área hospitalaria, que proporciona tratamiento farmacológico intensivo, monitorización continua a pacientes agudos de manera constante con posibilidad de recuperación parcial o total. 3. Menciona los tipos de terapia intensiva. Los tipos son monovalentes y polivalentes. Los monovalentes son varios pacientes con una sola patología. Ejemplo, infarto agudo del miocardio. Son todas. Polivalentes, diferentes pacientes con diferentes patologías. 4. ¿Cuáles son las clases de terapia intensiva? Las clases de terapia son dos: abierta y cerrada. Abierta, donde la familia tiene participación continua, y cerrada, donde hay una intervención del personal de salud y de vez en cuando participa la familia. 4. ¿Dónde debe estar ubicado el servicio u unidad de terapia intensiva? En un lugar apropiado, al lado de los servicios indispensables para asegurar las necesidades del paciente, así como cirugía, internación, servicio de transfusión de sangre, laboratorio, interconsulta con otras especialidades básicas, rayos X, ecografía. Mencione el objetivo de la unidad de terapia intensiva. El objetivo es poder brindar atención especializada, adecuada, planificada y organizada de manera continua las 24 horas del día, basadas en conocimientos teóricos y prácticos y científicos del personal médico y de enfermería. 6. ¿Qué cantidad de camas como promedio debe contar la unidad de terapia intensiva? Como óptimo debe contar de 8 a 12 camas, no debiendo exceder el 10% ni ser inferior al 5%. 7. Menciona la conformación del equipo multidisciplinario de la unidad de terapia intensiva. Lo conforman la parte médica y de enfermería. Está compuesto por un médico, que es un jefe de unidad, una licenciada de enfermería, un residente y una enfermera, 8. ¿Cómo debe estar diseñada la unidad de terapia intensiva? Cada estación de enfermería debe cumplir con el requisito de visualización directa a cada paciente, y las formas pueden ser cuadradas, rectas o semicírculo. 9. Mencione las áreas que comprende la unidad de terapia intensiva. Tiene una área de estación central de enfermería. Así también tiene depósitos de equipo de ropa, el área de lavado y preparación de los materiales, también para esterilización, área de recepción para los familiares, un auditorio, una oficina para el personal médico o enfermera, habitación para los médicos de guardia y baños. Menciona las características de la unidad de terapia intensiva. Debe contar con ventanas para dar luz natural y orientación al paciente, paredes y pisos lavables y con colores que no creen sensación depresiva al paciente, espacio suficiente de una cama a otra para poder proceder a realizar las maniobras de resucitación. Debe también haber enchufes en cantidad suficiente. Debe haber 2 salidas de oxígeno, una de aire comprimido y otras 2 de aspiración. Debe haber una iluminación adecuada. Temperatura. La temperatura debe estar entre 25 grados y 26 grados centígrados. La humedad no debe ser entre 30 y 60%. ¿Cómo está equipado la unidad de terapia intensiva? Está equipado por monitores, está equipado también por un electrocardiograma, equipo de toma de presión venosa central, debe haber también un ventilador mecánico, equipos de aspiración, equipos de RCP, bombas de infusión, equipos de calentadores de bolsas, oxímetros, entre otros. Menciona las principales drogas usadas en la unidad de terapia intensiva. Debe haber drogas cardiovasculares, entre ellas la butamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, epinefrina. También debe haber bloqueantes y antihipertensivos como el propanol, atenolol, nifedipino. Debe haber también fármacos antiarrítmicos, entre ellas la amiodarona, la lidocaína, la digoxina. Analgésicos y sedantes, debe haber el diazepam, midazolam, también la morfina y el fentanilo. Y otros también que son muy importantes: la hidrocortisona, la dexametasona, la furosemida, ranitidina, entre otros. También debe contar con un equipo de intubación donde haya los laringoscopios con hoja curva
o recta, tubos orotraqueales o endotraqueales, las cánulas de Mayo, las sondas de aspiración. También debe haber equipos de infusión, entre ellos microgoteros, macrogoteros, catéteres intravenosos, guantes estériles y guantes de procedimiento. También debe haber equipos de oxigenación, entre ellos el ambú, máscara de oxígeno, cánulas, mascarillas y los insumos, bolsas colectoras, entre otras cosas muy importantes. Menciona los aspectos éticos legales dentro del área de la unidad de terapia intensiva. Debe haber un consentimiento informado entre el paciente y el nosocomio. La información debe ser veraz y precisa. El paciente debe contar con una autonomía. ¿Cuándo se denomina paciente en alta? Cuando el paciente ya no reciba drogas inotrópicas vasoactivas, que no esté conectada a un tubo endotraqueal y dependa de un ventilador mecánico, tenga un buen reflejo hemodinámico y su estado neurológico supere los 8, el número 8. ¿Qué es el triaje? El triaje es un proceso mediante el cual se realiza una clasificación de la gravedad, sintomatología, problema de salud del paciente, permitiendo definir su prioridad de atención de forma ordenada y rápida. Menciona los criterios de admisión en la unidad de terapia intensiva. De acuerdo a la prioridad 1, 2, 3, 4. La prioridad 1, pacientes inestables con monitoreo y tratamiento continuo. Entre ellos tenemos pacientes postoperados, pacientes con insuficiencia respiratoria, pacientes con inestabilidad circulatoria. Prioridad 2, requieren monitoreo intensivo, pero pueden necesitar o no de una intervención inmediata. Entre ellos pacientes con varias patologías. En la prioridad número 3 pueden recibir tratamiento intensivo con el objetivo de aliviar una enfermedad aguda y siempre y cuando se puede poner también límites. Ejemplo, pacientes con enfermedades malignas o metastásicas. En la prioridad número 4, apropiados para la unidad de cuidados intensivos, son pacientes crónicos que ya está definido su patología. 16. Menciona la clasificación de pacientes. Menciona la clasificación de pacientes que se benefician de pocos cuidados y cuidados con enfermedad terminal. Pacientes de poco cuidado poseen bajos riesgos de intervención, entre ellas pacientes con cirugía vascular periférica, cetocidosis, insuficiencia cardíaca congestiva leve. Pacientes con enfermedad terminal poseen un estado de muerte inminente, entre ellas daño cerebral irreversible, cáncer metastásico, que no ha respondido a una quimioterapia o radioterapia. ¿Qué pacientes requieren una ventilación mecánica? Pacientes con insuficiencia respiratoria grave, pacientes postquirúrgicos cardíaca, traumatismo encefalocránico grave, cirugías complicadas. También es muy importante saber la etiología de una infección de transmisión urinaria. La principal etiología se debe a factores intrínsecos e intrínsecos. En los extrínsecos tenemos el sondaje vesical y el cateterismo. En los intrínsecos tenemos el sexo femenino, la edad y una enfermedad de base. ¿Qué es el triaje? El triaje, nuevamente le repetimos que es un proceso mediante el cual se realiza una clasificación de la gravedad, sintomatología y problemas de salud del paciente, permitiendo definir su prioridad de atención. Los objetivos del triaje son asegurar la valoración rápida y ordenada, organizar la atención según su prioridad. También disminuir el riesgo de muerte y complicaciones, identificar signos de amenazas, entre ellas la cianosis, excesivo dolor y la apnea. 24. Menciona el cuadro de triage de Manchester. Está dividido en 4 niveles, de acuerdo a su color, de acuerdo a su categoría y de acuerdo a su tiempo de atención. En el nivel 1 tenemos el color rojo, en la categoría reanimación. El tiempo de atención es inmediato. Entre ellas tenemos pacientes con paro cardiorrespiratorio, convulsiones, quemaduras de cuarto grado, apnea y hemorragia severa. En el nivel 2 tenemos el color naranja, la categoría de emergencia. El tiempo de atención está entre 10 y 15 minutos. Entre ellos tenemos pacientes con dolor severo abdominal, diabetes complicada y crisis hipertensiva. En el nivel 3, color amarillo, categoría de urgencia. Tiempo de atención 60 minutos. Entre ellos tenemos pacientes con hemorragias pequeñas, de saturaciones de oxígeno que están por debajo del 90%. Nivel 4, color verde, categoría urgencia menor, tiempo de atención 120 minutos. Entre ellos tenemos los pacientes con esguince, dolor de espalda, cuadros respiratorios simples, cuerpos extraños en la vía aérea. Nivel 5, color azul, categoría sin urgencia, tiempo de atención 240 minutos. Entre ellos tenemos a pacientes que requieren solo de una intervención del médico
o diagnósticos para su resolución de su condición, que pueden haberse tratado en una consulta. Entre ellos tenemos dolor de oído, enfermedades diarreicas simples, faringitis, amigdalitis y picaduras de insectos. 26. Diferencia el concepto entre emergencia y urgencia. Emergencia: situación de salud urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o función de algún órgano blanco, entre ellos traumatismo encefalocraneano, paro cardíaco, hemorragia, traumatismo, electrocución. Urgencia: situación de salud que requiere de atención inmediata, pero que no pone en riesgo la vida del paciente. Ejemplo: dolor abdominal leve, faringoamigdalitis, hipertermia. ¿Qué es el desfibrilador? Es un dispositivo electrónico que sirve para liberar grandes cargas eléctricas sobre el corazón. ¿Qué es la desfibrilación? Es el uso terapéutico de la corriente eléctrica en periodos breves de tiempo, aplicadas en una fibrilación ventricular y otras arritmias, logrando recuperar la actividad eléctrica del corazón. 29. ¿Qué es la fibrilación o a qué llamamos cuando el paciente está fibrilando? A una alteración de la gráfica del electrocardiograma, tanto en su onda como en su forma, caracterizado por haber o existir varios nodos en los ventrículos, provocando arritmias ventriculares. Se utiliza una carga de 200 a 360 joules, puede llevar a un paro cardíaco. Se realiza en pacientes inconscientes. Se realiza hasta 3 veces de paleteo. Posterior a eso se realiza un mantenimiento de la arritmia con amiodarona, que es un antiarrítmico, la lidocaína, que es un anestésico y un antiarrítmico también. ¿Qué es la cardioversión? La cardioversión se realiza en pacientes conscientes y los joules varían entre 50 a 200 joules. Es una forma de tratamiento para pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco, que son las arritmias, donde la acumulación excesiva de nodos en la aurícula provoca arritmias auriculares o supraventriculares. Para ello se utiliza la cardioversión farmacológica. La droga elegida es la amiodarona. ¿Cómo administrarla? Administrarla en bolo de 100 miligramos diluido, o también en forma intermitente en microgotero, también de forma impregnada, que consiste en la suma de 400 más 200 miligramos por bomba de infusión. Posterior a eso se realiza la desfibrilación. ¿Qué es la fibrilación ventricular sin pulso? La fibrilación ventricular sin pulso es cuando el corazón presenta una actividad eléctrica totalmente desorganizada, produciendo rigidez en las células miocárdica. El tratamiento de elección es la desfibrilación. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una arritmia cardíaca caracterizada por latidos auriculares incoordinados y desorganizados. El tratamiento de la arritmia de la fibrilación auricular es la cardioversión. ¿Cuáles son las complicaciones de una cardioversión? Son reacciones alérgicas debido a los medicamentos. También puede producir una trombosis. Define el concepto de monitorización cardíaca externa. Es un procedimiento no invasivo utilizado para controlar el ritmo y frecuencia cardíaca de un paciente las 24 horas del día. 35. ¿Cuáles son los objetivos de monitorización cardíaca? Son el control continuo de la actividad cardíaca, obtener alteraciones del ritmo cardíaco, evaluar alteraciones de la actividad cardíaca. 36. Mencione los tipos de monitorización. Monitorización invasiva y no invasiva. Invasiva a través de sensores extravasculares y no invasiva a través del monitor o las constantes vitales que se toman. ¿Qué es un electrocardiograma? Es una prueba no invasiva que registra la actividad del corazón a través de una representación gráfica. Mencione la monitorización con 3 electrodos. Mencione los puntos anatómicos donde se coloca la monitorización con 3 electrodos. 1. Segundo espacio intercostal derecho aorta. Por lo general es el right heart, que es el brazo derecho. 2. Espacio intercostal izquierdo pulmonar LA. Y 3. Cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo mitral o línea media axilar LL. 40. Mencione los puntos anatómicos de monitorización con 6 derivaciones precordiales. B1, cuarto espacio intercostal derecho al lado del esternón. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo al lado del esternón. B3, entre B2 y B4. B3, entre B2 y B4. El B4, quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. La B5, el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal izquierdo en línea axilar media. Mencione la función de las 12 derivaciones. Solo sirven para realizar diagnósticos. Define el concepto de presión venosa central. Es la medición en centímetros de agua de la presión de la sangre existente en la vena cava o en la aurícula derecha. Objetivo de la presión venosa central: determinar las necesidades del volumen en pacientes críticos, detectar anomalías cardíacas
cardíacas y alteraciones de la volemia. Mencionen los parámetros de la presión venosa central. En la aurícula derecha de 0 a 5 centímetros en agua. Vena cava de 6 a 12 centímetros de agua. Hipovolemia. ¿Cuándo hay una hipovolemia? Cuando es menor a 6. Ahí hay una disminución del volumen de sangre debido a enfermedades diarreicas agudas, a una fiebre, a una diaforesis. Se dice que el paciente está deshidratado. Cuando el parámetro cuando es mayor a 12, se dice que hay una hipervolemia y es el aumento del volumen de sangre. Se dice que el paciente está hematizado debido a un catéter doblado, anuria o sobredosis de líquido. Materiales para realizar una medición de la presión venosa central. Los materiales: tenemos un soporte que es un trípode, solución fisiológica al 0,9%. También tenemos que tener un lumen con 3 vías y también tenemos que tener la regla de albañil, ¿no? Que es la que nos va a indicar el punto 0. Menciona el procedimiento de la toma de presión venosa central. 1. Preparar el material. 2. Lavarse las manos. 3. Explicar el procedimiento a realizar si fuera necesario al paciente. 4. Colocar al paciente en decúbito supino, que es muy importante. 5. Marcar el punto 0 en la línea media axilar. 6. Permeabilizar el equipo de 3 lúmenes. 7. Se usará el lumen más grande, que en este caso, en la mayoría de los casos, es de color amarillo. 8. Recoger el material. 9. Dejar cómodo al paciente. 10. Registrar y evaluar, ¿no?, si es una hipovolemia o una hipervolemia para poder aplicar ciertos procedimientos que se debe tomar en cuenta. 47. Mencione las vías de acceso para el catéter venoso central. Entre las vías de acceso son la vena basílica cefálica, la vena yugular interna o externa, la vena subclavia. Precauciones que se debe realizar para la toma de la presión venosa central. El paciente no debe estar anticoagulado con una heparina. Mantener la asepsia en todo momento, antes y después de la realización de cada procedimiento. Las complicaciones. Entre las complicaciones de una toma de la presión venosa central tenemos una hemotora. ¿Qué es la hemotora? Es la acumulación de sangre en la cavidad torácica. ¿Qué es la presión arterial media, o también llamada PAM, como muchas lo conocen? Es un promedio de presión que tiende a empujar la sangre por la circulación general, efectuando a través de la siguiente fórmula, donde el PAM es igual a la presión arterial sistólica más, abrir paréntesis, presión arterial diastólica por 2, que es una constante, y dividido entre 3, que es otra constante. De acuerdo a eso vamos a determinar si va a ser una PAM baja o una PAM alta. Menciona los valores normales de una presión arterial media. Los valores normales de una presión arterial media son de 80 a 100 milímetros de mercurio, que es un promedio para mantener la perfusión tisular de los órganos dianas, entre ellos el corazón, el pulmón, el riñón. ¿Qué pasa si es menor de 80 milímetros de mercurio? Nos dice que puede dañar a los órganos dianas. Por eso va a haber una alteración en la perfusión tisular, provocando una isquemia. La isquemia es la disminución de la circulación de sangre por las arterias y así también provocando la muerte celular por ausencia de oxígeno y nutrientes. ¿Qué es perfusión? Perfusión es suministrar sangre y oxígeno a todos los capilares de todos los tejidos del cuerpo. Tipos de shock. Está el shock hipovolémico, en la disminución de volumen sanguíneo. Hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. La etiología: pérdida de líquido de 15 a 20%, la hemorragia interna y externa. Están los vómitos, la diarrea, la quemadura y la pérdida de fluidos. Los síntomas: la piel fría, taquipnea, taquicardia, diaforesis, bradicardia. Factor de riesgo: emesis, edad, quemadura, sangrado de herida. Tratamiento: está la dopamina, la dobutamina y la epinefrina. Cuidados de enfermería: minimizar la pérdida de líquido, posición de Trendelenburg para que la mayor cantidad de sangre vaya hacia el cerebro y a los órganos blancos. Monitorizar la saturación de oxígeno. Diagnóstico diferencial: el embarazo ectópico, la placenta previa y la hemorragia postparto. Shock séptico: es una infección grave que ocurre cuando una infección en todo el cuerpo llega a que se presente una hipotensión arterial peligrosa. La etiología: está la peritonitis por diseminación de infección de útero, está la hipodinamia disminuida, la hiperdinamia aumentada. Síntomas: fiebre,
escalofríos, fatiga, malestar, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, hipertermia, hipotermia, factor de riesgo, la diabetes, la leucemia, el trasplante de órganos, tratamiento, la dopamina, el imipimen, diagnóstico diferencial, el SIDA, el TB y la desnutrición, cuidados de enfermería, está el control de signos vitales, el control del balance hídrico, la administración de antibióticos, valor del estado de la nutrición, shock cardiogénico. El shock cardiogénico, el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el organismo necesita. Etiología: ruptura del músculo cardíaco, personas mayores de 65 años, taquicardia ventricular y una bradicardia. Factor de riesgo: personas que tienen problemas cardíacos, personas mayores de 65 años. Síntomas: dolor opresivo en el pecho, sudoración profusa, piel pálida, piel fría, disminución de la micción, taquicardia y bradicardia y mareo. Tratamiento: epinefrina, dopamina y dobutamina. Los cuidados de enfermería, control de signos vitales, balance hídrico, colocación de sonda, colocación de vena central, diagnóstico diferencial, una taquicardia, una oliguria, una hipotensión. Shock anafiláctico es una manifestación alérgica generalizada más grave, provocando una falla circulatoria. Etiología: están los fármacos, los alimentos y las picaduras de insectos. Factor de riesgo: está el asma en las personas adultas y mayormente da en las mujeres. Los síntomas: dificultad respiratoria, urticaria y vómitos. El tratamiento: está la adrenalina, la clorferamina y la hidrocortisona. Diagnóstico diferencial: el asma, trastornos de ansiedad y los trastornos endocrinos. Cuidado de enfermería, control de signos vitales, con administración de oxígeno, administración de fármacos, mantener una vía. Valoración clínica del sistema respiratorio ventilatorio. Para evaluar a un paciente con problemas respiratorios, reconociendo los signos y síntomas como conjunto que configuran una enfermedad respiratoria que permiten son la valoración, la inspección, la palpación y la percusión y la auscultación. Paro de cardiorrespiratorio. El paro de cardiorrespiratorio: durante el paro cardiorrespiratorio el corazón deja de latir y la respiración cesa unos segundos. Después la sangre deja de circular y por lo tanto deja de haber un suministro de oxígeno al cerebro, el corazón y a los pulmones. Las causas son ataque cardíaco, una hipotensión profusa, un shock. Las manifestaciones clínicas: no respira, la piel cianótica. ¿Cuál es la diferencia entre un paro respiratorio y paro cardíaco? Paro respiratorio es la interrupción repentina de la respiración. El paciente se vuelve de color cianótico, la piel es cianótica. El paro cardíaco ocurre cuando el corazón repentinamente deja de latir. El paciente, la piel es pálida. Distrés respiratorio: es un síndrome agudo causado por la alteración de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar. La etiología está una sepsis, una quemadura en embolia grave, una neumonía. Factor de riesgo: personas mayores, personas que sufren insuficiencia hepática, personas con antecedentes de alcoholismo. Manifestaciones clínicas: una taquicardia, disnea, una cianosis, una tos seca. Diagnóstico diferencial: control de la presión arterial, radiografía del tórax, un electrocardiograma, una tomografía computarizada. Tratamiento está un oxígeno, una ventilación mecánica, balance hídrico.
Análisis de sangre, una radiografía del tórax. Carro de paro es un conjunto de medicamentos, instrumentos e insumos que conforman una unidad crítica que requieran de la atención de un paro cardiorrespiratorio. Al monitor, el oxígeno, los medicamentos, vía endovenoso, la vía aérea y cajón de solución. Medicamentos, los medicamentos, las drogas cardiovasculares, está la adrenalina, la dopamina, la dobutamina, la atropina, la noradrenalina, la nitroglicerina y isosorbicina, la antiarrítmica, la noradrenalina, la lidocaína y la analgésicos y sedantes, diazepam, el midazolam, la morfina y el fentanil. Otros medicamentos, la hidrocortisona, la dexametasona, la furosemida, la ranitidina, la epinefrina, heparina sódica, el bicarbonato de sodio. En el 3, el cajón de vía endovenoso. El microgotero, el macrogotero, jeringa de distintas medidas, el equipo de venoclisis, catéter endovenoso de número 16, 18, 20, 22, agujas de distintas medidas, llave de tres pasos, la tela adhesiva, eparadores de suero, torundas en frasco de algodón, torniquete, guantes estériles y no estériles. El 4, vía aérea, el ambú, la laringoscopía, la mascarilla de oxígeno, la conexión de oxígeno, las cánulas nasales, la bigotera, el tubo endotraqueal de distintas medidas, distintos números, el tubo orotraqueal, el tubo nasotraqueal, vendas para fijar al tubo endotraqueal, la sonda de aspiración de distintos números, guantes estériles, sonda nasogástrica, número 12, 14, 16, lidocaína. El 5, soluciones cristalinas y otros. La solución fisiológica al 0,9% de 500 y de 1000 ml, el ringer lactato de 500 y de 1000 ml, la glucosa al 5% y al 10% de 500 y de 1000 ml, el equipo de suero, tubo de oxígeno portátil, la máquina de aspiración, el bicarbonato, tijeras y linterna. Ventilación mecánica. La ventilación mecánica es una estrategia terapéutica que consiste en reemplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea. Se divide en dos, la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica invasiva es la que se introduce un tubo bolo inflado de aire. Está el tubo endotraqueal, ¿no? La ventilación mecánica invasiva, el tubo endotraqueal. Y la no invasiva es aquella que se realiza por medio de artificiales, la mascarilla facial o el CPAP. El objetivo es proporcionar oxígeno a los pulmones y a las células del cerebro, mantener el volumen pulmonar, reducir el trabajo respiratorio. Modo de ventilador mecánico. Modo de ventilador mecánico, el ventilador asistido y el ventilador mecánico intermitente. El ventilador mecánico asistido se emplea en aquellos pacientes que presentan un aumento considerable de las demandas ventilatorias y que por lo tanto necesitan su sustitución total de la ventilación. Es cuando el paciente no puede respirar. La ventilación mecánica intermitente es cuando el paciente puede respirar pero necesita ayuda. Parte de un ventilador mecánico está el panel o pantalla de programación, tubo prorrogado, la cámara unificadora, el circuito del paciente, el filtro, las grapas, la rama de inspiración-expiración, la conexión del cable amarillo, lleva aire comprimido, la conexión del cable verde, lleva oxígeno, tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es la introducción de un tubo de plástico flexible en la tráquea para proteger la vía aérea y proveer los medios para que la ventilación mecánica, tipo de intubación endotraqueal,
está la nasotraqueal y la orotraqueal. Nasotraqueal a través de las fosas nasales, la orotraqueal a través de la cavidad bucal. ¿En qué casos está indicado? Se lo realiza en paro cardiorrespiratorio, un distrés respiratorio. El objetivo es establecer la permeabilidad de las vías respiratorias con el fin de suministrar oxígeno. El riesgo puede haber un sangrado, una infección, un traumatismo de la laringe, un hemotórax. Los instrumentos que se utilizan, una laringoscopía, un tubo endotraqueal, un fijador, una pinza de Mali, un sistema de aspiración y un sistema de mascarilla y ambú. Cuidados de enfermería. La manipulación del tubo con estricta asepsia. Evitar líquidos orales. La gasometría es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presentes en la sangre. La gasometría se divide en dos: la gasometría venosa y la gasometría arterial. La gasometría venosa se recoge sangre de la vena y es rica en dióxido de carbono. La gasometría arterial se recoge sangre de la arteria radial de la muñeca, algo doloroso, y es rica en oxígeno. Valores normales de la gasometría arterial: el pH de 7.35 a 7.45, el PCO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, el PO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio, el bicarbonato de 24 a 26, la saturación de oxígeno de 90 a 100, el EB, exceso de base, más 2 menos 2. Acidosis metabólica: el pH bajo, el bicarbonato alto, el hidrógeno alto, el bicarbonato bajo, el PCO2 bajo. Alcalosis metabólica: el pH alto, el hidrógeno bajo, el bicarbonato alto y el PCO2 alto. La acidosis respiratoria: el pH bajo, el bicarbonato alto, el hidrógeno alto, el bicarbonato alto, PCO2 alto. Alcalosis respiratoria: el pH alto, el hidrógeno bajo, el bicarbonato bajo, el PCO2 bajo. La acidosis mixta: el pH bajo, el hidrógeno alto, el bicarbonato bajo y el PCO2 alto. Alcalosis mixta: pH alto, hidrógeno bajo, bicarbonato alto y el PCO2 bajo. El destéter. El destéter es el retiro del ventilador mecánico a la que está conectado el paciente. ¿Qué debemos valorar? Los 5 parámetros, ¿no? La saturación de oxígeno, más de 90, los signos vitales estables, la gasometría normal, PO2 de 35-40, estado de conciencia, escala de Glasgow. Este paciente está listo para el destete. Empiezo a cambiar de un ventilador de modo a un ventilador asistido controlado, de un asistido controlado a un asistido intermitente, de un asistido intermitente a un CPAP, de un CPAP a un tubo en T, de un tubo en T a oxígeno por mascarilla o por bigotera. El destete difícil es aquel paciente que no tolera las 2 horas de prueba de respiración espontánea. Fracaso del destete: la reanimación o la reconexión al ventilador mecánico del paciente en las 48 horas. Éxito en el destete es la tolerancia al destete del ventilador mayor de 48 horas.